Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Dr. Tira, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Ahora que estamos viviendo la zozobra del año 2020 con un presupuesto que no se ha aprobado y que nos amenazan que no vamos a tenerlo, que Bolivia vive prácticamente el inicio de una guerra civil y Chile está planteándose una nueva constitución. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Hoy analizaremos en nuestro capítulo 21 cuál era la situación de Ecuador en la segunda mitad de los años 40 y qué similitudes tiene con las situaciones que estamos viviendo y de dónde se originaron las situaciones que estamos viviendo hoy en este país. Para eso primero analizaremos la situación del Ecuador, la situación de América y la situación del mundo en la posguerra, y finalmente haremos una narración acerca de lo que era la vida en la costa de Esmeraldas, porque empieza lo que se llama el boom bananero, y en la sierra, en la zona de Cuenca, contando la historia de personajes que son salidos de la vida real, pero se han cambiado sus nombres para proteger a los inocentes. Empezaremos diciendo que en la posguerra hubieron dos grandes triunfadores. Ustedes saben, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y los perdedores fueron el Imperio japonés, el Imperio alemán, en este caso Alemania, ya no era imperio, dejó de ser el Imperio alemán porque era el Imperio prusiano antes, pero se pasó a llamar Alemania. Alemania fue el gran perdedor, pero además en los años sucesivos desaparecieron los imperios inglés, francés, belga, que fueron los imperios que más territorios tenían fuera del continente europeo. Con esta situación se produce lo que se podría llamar la resiliencia del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y, por supuesto, Estados Unidos se convierte en la potencia industrial más poderosa del mundo. Rusia también se convierte, pero fundamentalmente, en la potencia militar más poderosa del mundo. Es decir, se plantea luego el nacimiento de la denominada Guerra Fría, que es la guerra entre la mayor potencia industrial del mundo contra la mayor potencia militar también. En ese momento se produce ya el gran desarrollo de la mecanización, de la electrónica, de la aviación, de la navegación, del transporte. Es una época revolucionaria. En el caso de la medicina, que es lo que más me afecta a mí, se produce la revolución de los antibióticos, con lo que cambia la salud en el planeta Tierra. Y por supuesto, comienza la denominada producción industrial. No solamente producción industrial de cosas, de bienes, sino también comienza la producción agrícola industrial. Justamente en América comienza a producirse la producción agrícola industrial porque después de la guerra el mundo estaba muerto de hambre. Y entonces Argentina se convierte en el mayor productor de carne y de trigo, pan, ustedes saben que es la comida fundamental de Europa, y se convierte en una potencia económica mundial. También comienza la expansión de Uruguay y de Argentina y de Brasil en la producción de carne, especialmente en la parte sur de Brasil. Pero Centroamérica, incluido Ecuador, se comienza a convertir en cambio en la mayor
productora de frutas tropicales. Cuba, Centroamérica, Colombia, Ecuador son ocupados por una nueva empresa que abastece a Europa, esa hambrienta Norteamérica, ese hambriento Japón, Corea, todo lo que era ese mundo hambriento después de la guerra, con frutas. Y aparece la compañía United Fruit, que se caracteriza porque domina países y pone presidentes, especialmente los famosos dictadores latinoamericanos, famosos por ser brutos, militares e ignorantes, que eran especialmente formados dentro de una escuela llamada la Escuela Militar de las Américas, donde fundamentalmente les enseñaban cómo usar la intimidación y la tortura. De esa manera, los ejércitos latinoamericanos pasan a ser parte del ejército norteamericano, pero los uniformes, los alimentos, los salarios, las jubilaciones son pagadas por los países que tienen los ejércitos, pero las órdenes las da directamente el Pentágono. Y ellos podían, utilizando a los ejércitos y luego a las policías, primero los ejércitos, las policías se inventan mucho más tarde, utilizan para generar nuevos procesos de dominación y control de lo que se llamaba el patio posterior de los Estados Unidos. Así pues, también se vuelve importante el petróleo y el caucho. Entonces el caucho y el petróleo, Perú se vuelve el gran abastecedor de caucho, igual que Brasil, y el petróleo comienza a ser explorado y buscado en todas partes del mundo, desarrollándose la explotación petrolera fundamentalmente en los países árabes, donde se encuentra la mayor cantidad de yacimientos. Pero eso no deja de ser tan importante, porque Estados Unidos, que era ya el mayor productor de petróleo del mundo, encuentra petróleo en Venezuela, encuentra petróleo en México y se apropia de ese petróleo. Entonces viene un nuevo fenómeno, la explotación industrial. Es interesante porque la explotación industrial significaba que cosas que nosotros no le dábamos tanto valor, las bananas, bueno, sí, pero nadie exportaba bananas. De la noche a la mañana se convierte en algo importantísimo. El petróleo, ¿quién sabía para qué sirve el petróleo? De la noche a la mañana se vuelve importantísimo. El caucho, ¿quién sabía? Bueno, el pescado siempre fue importante, pero ahora la producción industrial de pescado, que por supuesto impulsa a Chile y Perú, se vuelve tan importante. Y Perú además produce una cosa muy importantísima. Estados Unidos había sufrido, después de la depresión, un fenómeno agro terrible, se llamaba el Gran Tazón, una sequía endemoniada en todas las áreas centrales de los Estados Unidos, que fueron sobreexplotadas y se convirtieron en áreas desérticas y polvorientas, hasta que se levantó una nube de polvo terrible. Esa nube de polvo terrible obligó a desalojar y a abandonar pueblos enteros de los centros de los Estados Unidos, porque las casas eran enterradas por la nube de polvo, igual que las plantaciones, hasta que se descubre el abono, y se inventan el abono y el nitrógeno. Pero lo más importante es que descubren el guano como fertilizante, y Perú se convierte en el mayor productor de guano del mundo. Y esto le reanima la economía. Esta es la situación que se vive en América Latina, y ahora pasaremos a ver cómo era lo que se vivía en esos años en la costa ecuatoriana, y estamos hablando ya de los años posteriores a la guerra, en que el presidente Velasco Ibarra llega al poder, y la primera cosa que hace es desconocer el Tratado de Río de Janeiro, reactivar una guerra que siempre estuvo pendiente, la guerra con Perú, porque Perú nos había quitado mucho territorio, pero además había pretendido siempre que Cuenca y Guayaquil y la Amazonía fueran parte del Perú, porque en
la historia del Virreinato de Lima, en realidad, gran parte del tiempo fueron parte del Virreinato de Lima. Entonces, para aquellos años había una provincia que era la más abandonada del Ecuador, la más olvidada, porque había entrado en una guerra contra el resto del país, la provincia de Esmeraldas. Ahí se levantó una revolución que se llamaba la Revolución de Carlos Concha, que fue detenida, y eso significó que desde la derrota de Carlos Concha en 1917 hasta la posguerra, Esmeraldas quedó en el completo abandono. Tiene que llegar el gobierno de Velasco Ibarra y con él comienza a reincorporarse Esmeraldas al territorio nacional, porque ya hay la preocupación de que en la Amazonía se perdió el territorio por el abandono, y por supuesto había la gran posibilidad de que Esmeraldas, un lugar, una provincia fronteriza con Colombia al Océano Pacífico y con el puerto más cercano al Océano Pacífico, al Canal de Panamá, como es el puerto de Esmeraldas, pudiera convertirse también en un bocado de Colombia. Jesusa, profesora rural de Muisne, regresó nuevamente a Esmeraldas, donde fue a trabajar, y allí se volvió a encontrar con su familia, que se mudó desde la provincia de Manabí. Sus dos hermanos, también profesores como ella, la fueron a recibir en el puerto. Su madre estaba feliz de volver a verla. «Hola, ñaño», fue el grito salido del alma de Jesusa al llegar. Abrazarlo fue una sensación de regocijo. «¿Recibiste mi cartita?», preguntó su madre, envolviéndola en besos y abrazos. «Claro que sí, mamita. ¿Cómo está todo por allá?». «Bueno, en Muisne la cosa se vive el abandono. Triste». «¿Y cómo estuvo el viaje?», le preguntó Valentina. «Terrible, mamá. Solo vine vomitando». En aquellos tiempos, las travesías duraban 12 horas y se viajaba en unos barcos de madera que transportaban además animales, madera, cocos y también todo lo que se necesitaba en los pueblos, entre esos fundamentalmente sal, cervezas, harina y otros productos ya industrializados. Los barcos tenían que sortear no solamente la enorme distancia que separaba de Muisne a Esmeraldas, que en ese tiempo por el mar superaba los 90 kilómetros, sino que además eran 12 horas en que el pasajero agonizaba vomitando y mareado y sufriendo sobresaltos por los furiosos oleajes, especialmente en las denominadas bocanas de entrada y salida, que eran la bocana de Muisne o la bocana de las Manchas. En verdad que el viaje fue matador. ¿Cómo está mi hermanita? Bueno, sin novedad, trabajando en Male, sin novedad. Y cuidado, no te vayas a tropezar en esos maderos, ten cuidado. Este puerto de madera es peligrosísimo. El puerto de Esmeraldas para aquellos tiempos era solamente un callejón colocado sobre pilares de mangle y tablas atravesadas. Y de lo más peligroso. ¿Y cómo están los problemas entre los Velasco y los socialistas?, preguntó. Ah, el presidente ya se declaró dictador. Pero vamos a casa a escuchar las noticias. Me compré un nuevo radio, le dijo su hermano Mario. ¿Un radio? ¡Qué bien! ¿Y qué radios se pueden oír? Bueno, en onda corta, a veces la BBC. Esa es una radio inglesa. Pero lo que sí se escucha es La Voz de América y HCJB de Quito. ¿De Quito? Sí, es una radio de los evangelistas. Dicen que es la radio más poderosa del mundo. Ellos hablan en español y en no sé cuántos otros idiomas.
En la pequeña casita de Mario, la radio era la figura estelar de la sala, con un juego de muebles de paja, una mesa de comedor, cuatro sillas muy sencillas, y todos se sentaron a escuchar las noticias con una taza de agua surunda, es decir, agua de panela con y limoncillo, hierba luisa. Este es HCJB, la voz de los Andes desde Quito, Ecuador. Atención, el gobierno recuerda a todos los ecuatorianos la obligación de votar, pues el voto es universal y obligatorio este domingo. ¿Tenemos que votar?, preguntó su madre. Pero para eso necesito la cédula, yo no la tengo. ¿Y para qué hay que votar? Dicen que vamos a tener que nombrar nuevos senadores y diputados porque se tiene que aprobar una nueva constitución. ¿Qué? ¿Ya no va a valer esa constitución de la gloriosa? No. ¿Y ya no va a haber comunismo?, preguntó Jesús. No. ¿Se cerrarán esas escuelas entonces?, preguntó un poco preocupada Jesús. No sé, creo que no, respondió su hermano. Su madre Valentina se quedó con su hijo en Esmeraldas mientras Jesús volvió a Muisne para dar clases. Finalmente, allá, sola, sin sus hermanos, una vez concluidas las clases del 15 de julio, volvió a pasar la travesía y los vómitos hasta llegar de retorno a Esmeraldas. Como siempre, la gente, luego del conocido paseo por la calle Bolívar, ruidosa, con los nuevos aparatos de música y las vitrolas que soldaban por todas partes, se reunían en la casita con unos pocos sucres, en donde la vieja mujer, doña Valentina, había levantado en un terrenito que compró barato con la ayuda de sus hijos y de ya sus famosas costuras y bordados. Después de la merienda, la gente se reunía en la salita para escuchar y comentar las noticias de HCJB. Atención, queridos radioescuchas, hoy en la ciudad de Quito, el coronel Carlos Mancheno, ministro de Defensa, ha destituido al presidente José María Velasco Ibarra, quien ha sido deportado al destierro en Chile. En tanto, en Ambato hay escaramuzas y combates. Al parecer, se opone a que el coronel Mancheno asuma el poder. Seguiremos comunicando. Después de estar 2 años como profesor en Muisne, finalmente Jesús consiguió el pase como profesor a la escuela de Esmeraldas cuando ya en el gobierno habían transcurrido numerosos presidentes. En tanto, en la sierra, en Quito, los años 40 en Cuenca eran completamente diferentes. La ciudad de Cuenca, en un lugar en los Andes del sur de Ecuador, acogían a Luciano y él por primera vez fue al colegio. Y aquí comenzó la aventura más interesante de su vida. Cuenca estudió en el Colegio Normal Manuel J. Calle para profesor y desde el primer año fue el mejor alumno. Su madre cada día le reclamaba el ir a jugar y practicar fútbol. Le reprochaba porque se gastaba en las suelas de los zapatos y le pedía que por favor practique el básquet, que era mejor. Su madre Chabela lo volvió a llevar nuevamente al colegio y le dijo y recibió la noticia: oiga, Chabelita, su hijo está en la selección del colegio. ¿Cómo? Pero si es el más pequeño de la clase. Sí, pero es muy bueno. Al día siguiente, Chabela miró a su hijo y le dijo: bueno, pásame las papas, dijo ella, señalando un costal próximo a un montón de leña. Luciano la miró, le pasó las papas y dijo: me van a regalar unos zapatos de básquet, así que no te preocupes. Estoy tratando de llamarte la atención para que te dieras cuenta de lo importante que es. ¿Dónde pongo estas papas? Tráelas acá. Chabela, también me han ofrecido una beca. ¿Qué es una beca? Es cuando te dan un poco de dinero y de comida y no te cuestan nada los estudios. Mamá,
Pero yo no pago los estudios. Los colegios del gobierno no cobran más que los uniformes y los útiles. Bueno, entonces me darán comida y los útiles. Lo que me alegra y doy gracias a Dios es que tú y Jorgito sean tan inteligentes. Ay, Jorgito está loco por los aviones. Míralo en el patio subido en ese árbol y haciendo ruido con el motor. Anda gritando que quiere ser Cosme Renela, un piloto de avión. Ya me trae medio loco con eso. La vida en la familia cambió cuando el hermano de Chabela murió de malaria de manera fulminante luego de un viaje a Yunguilla acompañando a su cuñado que había comprado una hacienda de caña en el subtrópico. Bueno, anda a hacer los deberes. Estoy preparando algo para dejarles mientras vuelvo de la hacienda de Virgen Coral porque me voy con tu abuelo, porque me dice él que ya no se alcanza desde la muerte de tu tío. Anda, ayuda por allá. ¿Y por cuánto tiempo te irás? Bueno, será al menos un mes. ¿Y quién cuidará de nosotros? Ay, por aquí está tu abuela, aquí están tus tías. Ellas ya me ofrecieron que les van a cuidar. Jorgito y Luciano recibieron el acostumbrado beso en la frente y la santa bendición de su madre a las 6 de la mañana. Ella se fue con el abuelo Eduardo acompañada de 3 peones y 2 mulas de carga. Iba montada en una silla de gancho, como era la costumbre en que las 2 piernas van del mismo lado y una de ellas cruza por delante de un gancho de cuero en la silla que le servía para sujetarse. Chabelita renunció al trabajo en la fábrica textil para ir a manejar la hacienda porque su padre estaba consumido por una tos que le producía el mucho tabaco. Para Jorgito y Luciano, las vacaciones se volvieron un momento de felicidad, con los peones de la hacienda y el abuelo se reunían con su madre. En el trayecto para llegar a la hacienda era alucinante. Al llegar al río Mazar, un río violento que baja de los Andes hacia la Amazonía cerca del río Paute, había que cruzar por un puente colgante que decían lo habían construido los incas. Los muchachos y los peones cruzaban por detrás de las mulas de carga. El puente se bamboleaba al paso de los animales y ellos, temerosos, empezaban el cruce cuando los peones y las bestias ya estaban al otro lado. Los gritos les indicaban que debían empezar la marcha. El puente tenía como 100 metros de largo, abajo 50 metros de altura. El río estaba furioso en el cañón y el ruido de la espuma y el viento les producía un miedo terrible. No mires abajo, Luciano, le recomendaba el abuelo Eduardo, tomándolo de la mano. Sujeta la mano de Jorgito para empezar el cruce. Tranquilos, muchachos. Ya vieron que los demás pasaron y no les pasó nada. Después de eso, la felicidad volvía al cuerpo y los muchachos corrían al galope con sus caballos para llegar a la casa de la hacienda. ¡Patrona Chabelita! Gritaba el fiel peón Abelardo, mayordomo de la hacienda, que estuvo con ella desde que abandonó la vieja hacienda de Yunguilla cuando murió su marido. Los perros están ladrando y salieron a la carrera. Ya deben estar llegando los niños y el patrón Eduardo. Efectivamente, el polvo del camino anunciaba la llegada de los muchachos apurando sus caballos. ¡Eleve pues! ¡Ya están! ¡Ya está la merienda!, gritaba Chabelita con el corazón desbordado al ver sus hijos sonriendo bajo los sombreros y ponchos que llevaban el ritmo de carrera de los caballos. Tras ellos, al paso llegaban los demás viajeros. Sí, patrona, ya está preparados los cuyes asados. Hoy es el 21 de junio. Tenemos que hacer una gran fiesta. Aquel año los indígenas y el abuelo llevaron a los muchachos a una fiesta del Inti Raymi, de los cerros. Bajaban con animales, comida, danzantes, vestidos de traje colorido los indígenas en sus caballos bien arreglados. A la fiesta también la llaman la fiesta de San Pedro y San Pablo, porque los curas se oponían a que los indios llamaran con nombres quichuas a sus fiestas. Habían bandas de pueblo, toros populares, hornado, fritada, chicha, mote, cuyes, carreras y competencias a caballo. Ruidosos castillos de fuegos artificiales, unos cohetes hechos con caña y pólvora que enloquecían a los animales. Baile con un prioste y danzantes, comilona y una borrachera que a menudo terminaba en peleas. Abelardo,
Entró en una de estas peleas contra todos y salió mal herido en su ceja con un corte y una contusión de un palazo. Abuelo, ¿cómo llevamos a Abelardo?, preguntó Jorgito con lágrimas en los ojos al verlo sangrando y borracho. Lo tenemos que amarrar a la silla. Yo halo el caballo y ustedes vienen atrás para avisarme si se cae. Al llegar a la casa de Hacienda, Chabelita se alarmó. Rápido, preparen agua caliente y tráiganme un poco de matico, ordenó, y cuando se puso de rodillas para recolectar ceniza del fogón y mezclarla con sal, lavó la herida minuciosamente con una infusión caliente de hierbas y le aplicó la ceniza. Espero que no tenga ningún daño cerebral. Bueno, y así hemos concluido este capítulo número 20 y les invitamos mañana a escuchar el capítulo número 21. Muchas gracias.